Alumnos, el tema de la clase es citología y teoría celular. Vamos a definir primero etimológicamente la palabra citología. Como sabemos bien, la etimología es la ciencia que estudia el origen y significado de las palabras. Por lo tanto, la citología proviene de dos palabras griegas, cito, que significa vacío en griego, y logía, que proviene del griego logos, que significa estudio o tratado. Por lo tanto, la palabra citología significa estudio o tratado del vacío. Pero se deben estar preguntando, ¿y por qué se le ha puesto este nombre? Acuérdense, después lo vamos a tratar en el tema de teoría celular. Ahora, como definición, la citología es la ciencia biológica que estudia todo lo referente a la célula. Es decir, en resumen, la citología es la ciencia biológica que estudia la célula. Ahora vamos a estudiar la teoría celular. A través del contexto histórico de la humanidad, ya, científicos en su momento aportaron a través de invención de aparatos tecnológicos, y otros científicos se valieron de estos aparatos tecnológicos para descubrir lo que ahora tenemos como conocimiento a la célula. Esto quiere decir que de la noche a la mañana no se desarrolló el conocimiento de la célula que en la actualidad conocemos. Por lo tanto, he hecho un esquema para una mejor comprensión de la clase a través de una línea del tiempo. Y como ustedes pueden apreciar, en cada momento ciertos científicos aportaron con sus conocimientos para que en la actualidad se tenga el conocimiento de la célula. En 1590 hubo un aporte tecnológico muy importante para el desarrollo de la citología, y fue la invención del primer microscopio compuesto, desarrollado por los hermanos holandeses llamados Janssen. Esto permitió el descubrimiento de la célula. ¿Cómo así? En 1665, el científico inglés llamado Robert Hooke descubrió la célula. ¿Pero cómo así? En esa época, el vino era guardado bajo tres modalidades. Una de ellas era preservado a través de cuero de animal. Otra modalidad era a través de lino, que es una tela de origen vegetal. Y otra modalidad que tenían los sacerdotes era que el vino era guardado en corcho. Y por lo tanto, mientras más tiempo, el vino más añejo era y era de mejor calidad. Y como Robert Hooke era un hombre de ciencia, se llegó a hacer la pregunta: ¿qué cosa tiene el corcho para que el vino sea guardado y mientras más tiempo esté guardado sea de mejor calidad? Por lo tanto, él cortó una lámina de corcho y a través del microscopio desarrollado por los hermanos Hansen pudo observar unas estructuras que se asemejaban a unas celdas, pero unas celdas de panal de abeja. Y ustedes saben que en esa época el idioma científico era latín, y celda en latín era cel, y de ahí proviene la palabra célula, a través de la publicación de su libro. En síntesis, él utiliza por primera vez la palabra célula, y por esta razón es considerado el padre de la citología. Pero él descubrió unas estructuras huecas, porque ustedes saben muy bien que el corcho es corteza de árbol deshidratado, por lo tanto las células, producto de la deshidratación, estaban vacías y huecas. Es más, él murió con la idea de haber descubierto una estructura microscópica hueca. En 1684 se descubrieron los primeros seres unicelulares por acción del holandés Anton van Leeuwenhoek. Él descubrió en síntesis los microbios, pero él los llamó animáculos. En 1831 se descubrió el núcleo celular gracias a Robert Brown.
En 1835, Félix Dujardin descubrió el protoplasma, llamado también citoplasma. Ahora bien, acá he hecho un recuadro para resaltar de color rojo y poner como título la teoría celular, que es muy importante estos conceptos. ¿Y cómo así? Les explico. En 1839, un abogado alemán llamado Matthias Schleiden tenía como afición observar sus plantas de su jardín a través de su microscopio personal. Y después de varios años de observación, llegó a la conclusión que las plantas están hechas de células. Un año después, en 1839, el médico veterinario alemán también llamado Theodor Schwann propone que los animales están hechos de células. Bajo estas dos afirmaciones, la comunidad científica dispone la teoría celular, bajo dos preceptos. Uno de ellos es que todo ser vivo está hecho de células. Y el segundo precepto, que la unidad básica de la vida es la célula. Años después, en 1855, el médico patólogo alemán también llamado Rudolf Virchow afirma su famosa frase en latín, "On excel, excel", y que propone la famosa teoría celular moderna, en la cual él afirma que toda célula proviene de la división de otra célula preexistente. En su momento tuvo muchos detractores, no coincidían con sus afirmaciones. Entonces tuvo que pasar años después para confirmar esta teoría celular moderna. ¿Y cómo así? En 1875, el alemán también Herwin descubre la fecundación. En 1880, Fleming y Strasburger, alemanes también, descubren el proceso de la mitosis. Y con este descubrimiento deja por sentado, sin refutación alguna, la teoría celular moderna. En 1890, Benedict y Waldeyer descubren unas estructuras en el núcleo y las llamaron cromosomas, proponiendo así la teoría cromosómica. ¿Qué dice la teoría cromosómica? Que la continuidad se mantiene a través de su material genético contenido en los cromosomas. En 1898, Golgi descubre el Golgisoma o el aparato de Golgi. En 1932, el físico ruso llamado Ruska inventa el primer microscopio electrónico. ¿Y por qué hago énfasis? Porque a través de este aparato se llega a ver estructuras más pequeñas, permitiendo así el descubrimiento luego de el ADN, su estructura, que era propuesto o descubierto por Watson y Crick en 1935, y con este descubrimiento ganaron el premio Nobel, afirmando que el ADN tiene el modelo de doble hélice. En 1963 se inventa el primer microscópico electrónico de barrido, permitiendo así observar estructuras más pequeñas como moléculas y átomos. Y bajo este aparato se descubre en 1972 el modelo del mosaico fluido de la membrana celular por Singer y Nicholson. En 1981, Lynn Margulis, bióloga francesa, propone la teoría endosimbiótica, que es la evolución celular. Ella explica a través de su teoría cómo una célula procariota se une con otra célula procariota pequeña y llegan a formar evolutivamente una célula eucariota. Bueno, he tratado de resumir porque podría hablar horas y horas de los avances tecnológicos y científicos de la célula, pero esto es lo más resaltante, resumido a través de la línea del tiempo. Espero que les haya gustado la clase, que es muy interesante. Hasta luego, alumnos.